Buenos días a todos. Bienvenidos a la jornada de movilidad vertical y bienvenidos a Ourense, por supuesto. Primero, empezar por agradecerle al colegio y al Ayuntamiento de Ourense que me permitan moderar la mesa y si me permitís, un agradecimiento especial al Concello de Ourense, de Fran Lucre, porque soy una víctima afortunada de las instalaciones de movilidad vertical en Ourense, porque por razón de edad, porque cada día las utilizo y agradezco más, porque soy orensano y porque además residí la mayor parte del tiempo residí en una de las calles cuya intervención fue importante y veremos seguramente después. Bueno, y ya sin más preámbulos, la verdad es que se dijo, como Fernando antes dijo, casi se dijo todo y aquí poco más hay que decir, más que presentar a los ponentes que seguramente nos dirán muchas cosas. El tema de la ponencia trata sobre nuevas tecnologías sobre los aparatos, sobre la elevación, la movilidad vertical. Yo lo que estoy seguro que nos hablarán Luis y Pablo será de las nuevas tecnologías y los retos que hay de futuro en esta materia, en los equipos de esta materia. Supongo que también nos hablarán del mantenimiento predictivo de los observadores, también de la composición de los centros de control de dichos aparatos y, supongo que de infinidad de cosas más que no voy a repetir ahora. Tengo con anterioridad, a mí una frase con la que me he quedado ha sido con Carlos Nardiz, la comentó también el alcalde y Pilar, que es que, el derecho universal que tenemos a la movilidad. Entonces, eso está clarísimo y todas las intervenciones que ha habido aquí en ese sentido caminaban. También felicitar a Paula por a mi juicio, brillantísima exposición y didáctica, sobre todo, que hiciste, de manera que resaltaste efectivamente una jornada como esta muchísimo. Y ya sin más preámbulos, pues ya voy a pasar a presentar a los dos ponentes con una nota que me han pasado. A mi derecha tengo a Luis Perea Ventura, que es ingeniero industrial de la Universidad Carlos III de Madrid en el año 99. Trabajó en TKE desde 2004, o sea que tiene 22 años de experiencia en el sector. Inicialmente trabajó como comercial de proyectos especiales para equipos de alta velocidad y enseguida pasó a tener responsabilidades en proyectos especiales para la zona este de España. Desde 2015 es el responsable nacional del Departamento de Instalaciones Especiales, liderando un equipo comercial con gran madurez y una gran penetración comercial en el mercado y gestionando los grandes clientes de la compañía. Además de las responsabilidades comerciales de su departamento, también colabora en tareas de desarrollo de producto a nivel europeo. Es el responsable de transmitir a las fábricas las necesidades de mercado y definir la estrategia de cara a nuevos desarrollos. Miembro del grupo de trabajo de ascensores para Europa-África, para todo el rango de producto residencial y comercial, así como los ascensores de alta velocidad. Durante los últimos 22 años ha colaborado en numerosos proyectos de accesibilidad urbana, asesorando al cliente
para la mejor solución para cada caso en la mejora de la accesibilidad urbana con la instalación de todo el portfolio de productos de TKE, ascensores inclinados, escaleras mecánicas, rampas mecánicas, etc. Proyectos en localidades como Ourense, Barcelona, Santander, Vigo, l'Hospitalet de Llobregat, Gavà, Coruña, Santa Coloma de Gramenet, Baracaldo, Badalona, Granollers, Guecho, Portugalete, etc. Luis, tienes la palabra. Bueno, buenos días. Perdón por lo extenso del currículum. No. Si hubiese sabido que iba a leerse entero, lo hubiésemos hecho un poquito más corto. Bueno, muchísimas gracias por invitarme hoy a esta jornada, que es sobre un tema que me apasiona. Reitero lo que ya se ha dicho, la brillantez de la presentación de Paula. Creo que ha sido... Nos has dejado sin nada que decir a partir de ahora, ya se ha dicho casi todo. Muchísimas gracias a todos los que habéis colaborado y habéis presentado hasta ahora, que igualmente ha sido brillante. He traído una pequeña presentación donde, bueno, como digo, muchos de los conceptos ya se han comentado, y creo que seguramente tenéis alguna duda, que luego os invito a que hagáis cualquier pregunta sobre los elementos mecánicos y la experiencia que tiene TKE. Por cierto, TKE es el antiguo Thyssen, que también se ha nombrado anteriormente Thyssen o ThyssenKrupp, ahora nos llamamos TKE. Entonces, cualquier pregunta que tengáis, o bien me interrumpís durante la presentación o al final de la presentación, cualquier pregunta. Accesibilidad urbana. Ayer, preparando la presentación, busqué la definición de accesibilidad urbana, que yo creo que ya los conceptos se han comentado todos aquí, pero yo creo que es interesante ver cómo se define la accesibilidad urbana desde los objetivos de la Agenda 2030 y cómo, un poco por ponernos ese objetivo de accesibilidad. La accesibilidad se define como la condición que deben cumplir los entornos, infraestructuras, servicios, bienes, información y sistemas para que todas las personas puedan acceder a ellos, utilizarlos y beneficiarse en igualdad de condiciones, de forma segura, autónoma y digna, sin discriminación y sin que nadie quede atrás. A mí me ha parecido una definición bonita, y creo que es un poco, en base a esa definición, cómo nos tenemos que poner el objetivo de cómo tienen que ser nuestras ciudades. Ourense, igual que muchas otras ciudades, tiene una identidad urbana singular, que está marcada por su historia, por su orografía y por su estructura urbanística. Esa singularidad hace que la ciudad sea... que ese patrimonio que tiene como ciudad, ese alma que tiene como ciudad, la distinga de todas las demás, pero además esa singularidad también a veces tiene algunos retos que tenemos que resolver y que ya se han comentado aquí, y que algunas personas, algunos colectivos, pues pueden ser realmente un problema, ¿no?, a nivel de movilidad. Abordar la accesibilidad urbana no solo es una cuestión técnica, sino que también es un compromiso institucional, y aquí se ha visto porque están presentes muchas instituciones públicas, y ese compromiso es con la igualdad de oportunidades, con la cohesión social y con la mejora de la calidad de vida. No sé si pasa. Ahora. Desde TKE entendemos la accesibilidad urbana como una infraestructura estratégica, alineada con todos esos principios de inclusión, principios de mejora de la calidad de vida, sobre todo con el envejecimiento activo de la población, y con la integración de nuestros sistemas con el transporte público y la regeneración del espacio urbano. Mejorar la accesibilidad significa garantizar que la ciudad pueda ser utilizada en condiciones de autonomía, seguridad y dignidad por todos los ciudadanos, con independencia de su edad y de sus capacidades. En este contexto, en TKE llevamos más de 30 años, posiblemente como accesibilidad urbana podemos remontarnos a las primeras escaleras mecánicas que montó TKE ThyssenKrupp, Thyssen en aquel entonces, de subida en Barcelona al Parque Güell. Poco más tarde montamos las escaleras también de Montjuïc,
hace, como digo, hace más de 35 años y que acabamos de remodelarlas y de sustituirlas hace menos de un año. Con ese concepto venimos ayudando a los ayuntamientos, a las instituciones públicas, a ese transporte de última milla, a integrar el transporte urbano con esta última milla de ascensores verticales. Ya se ha mencionado aquí todos los medios de transporte vertical, el ascensor vertical, el ascensor inclinado, como podemos ver en las fotos, ascensor inclinado en las rampas, las escaleras mecánicas. TKE ThyssenKrupp tiene un portfolio muy amplio para dar solución a estos retos. Estos retos vienen un poco de lo que se ha comentado ya. Uy, no sé si esto... Ay, creo que no viene aquí. Bueno. Muy bonito, pero esto no es lo que yo quería. Esto es. En 2050, el 70% de las ciudades, el 70% de la población de las ciudades vivirá, el 70% de la población vivirá en ciudades. Esto significa que las ciudades cada vez serán más grandes, cada vez habrá más necesidad de que la gente se mueva por la ciudad y tendemos a que esa movilidad sea peatonal. Tratar de que, como bien ha dicho Paula, que el coche no desplace al peatón. La edad media de la población, además, es cada vez más alta. Y la orografía en determinadas ciudades, como puede ser Orense, o Barcelona, o Santa Coloma, o Vigo, o Santander, la orografía a veces no ayuda. Lo bueno es que ahora mismo estamos en una coyuntura en la que hay una alta sensibilidad para mejorar esto. Y yo creo que es un momento en el que tenemos que aprovecharlo. Estamos todos en un momento en el que tratamos de mejorar la accesibilidad de las ciudades, tratando de conectar barrios, conectamos personas al final y intentamos reducir el aislamiento de los barrios, creamos cohesión social, regeneramos espacios. Estáis explicando muy bien, y lo hacéis los urbanistas y desde los ayuntamientos, estáis regenerando y poniendo bonita vuestra ciudad, que es como lo decía un eslogan de una ciudad famosa. Y al final esa integración y esa regeneración de ciudad hace que también impulsemos el comercio local, que también es muy necesario. Os voy a explicar, si me permitís, un pequeño business case, un caso que tuvimos hace años. No sé si conocéis Santa Coloma. Santa Coloma de Gramenet es una ciudad que está al norte de Barcelona, pegando con Barcelona. Es una ciudad muy constreñida a nivel geográfico. Por un lado tiene el antiguo casco histórico del barrio, de la ciudad, del pueblo en aquel entonces, que está en la parte más baja de la ciudad, en la parte cercana al río Besós. Por otro lado tiene un nudo de carreteras que la separa de la ciudad de Barcelona, y luego tiene las montañas. Este caso yo creo que es bastante interesante porque, como datos, os diré que en 1950 la población de Santa Coloma era de aproximadamente 14.000 personas. 1950. En 1980 la población era más de 140.000 personas. Multiplicó por 10 su población. Esto venía debido a, es el área metropolitana de Barcelona, igual que otras grandes ciudades, acogió a todas las personas que iban buscando trabajo y que pasaron del campo a la ciudad. Evidentemente, en 30 años, multiplicar por 10 tu población solamente se puede hacer con un urbanismo incontrolado. La gente, las nuevas edificaciones utilizaron las colinas de la ciudad para poder crecer y no había ningún tipo de cohesión entre barrios. La movilidad, pues como en aquel entonces, era con el coche, líneas de autobuses, pero con colinas muy grandes y un reto muy importante. Entre 2000 y 2004 llega a Santa Coloma la línea 9 del metro de Barcelona, que la conecta directamente con Barcelona. Y el ayuntamiento, en 2006,
tuvimos la suerte de colaborar con este ayuntamiento para integrar en un plan estratégico, integrar todas estas 18 zonas, como pone en la diapositiva. El equipo director, el equipo redactor de ese proyecto trató de unificar todos esos barrios, cohesionarlos y hacer mucho más accesible y mucho más amigable una ciudad que tenía unos retos de accesibilidad muy importantes. Fruto de eso, instalamos más de 46 equipos entre ascensores, escaleras, ascensores verticales, ascensores inclinados diariamente tiene movimientos de más de 49.000 usuarios diarios. Los objetivos que tenía en aquel entonces Santa Coloma creo que son interesantes resaltarlos porque son los mismos que puede tener Orense o que puede tener cualquier otra ciudad con su proyecto director, ¿no? Como el Orense vertical o Vigo vertical o el de Santander o el de Barcelona. Los objetivos son la mejora de la movilidad en barrios con orografía compleja, reforzar la integración con transporte público e integrar los medios de elevación dentro de ese transporte público, como lo hizo Santa Coloma con la línea 9. Dar acceso a los servicios a todos los ciudadanos de la ciudad. Al final, en Santa Coloma, lo pongo como ejemplo por seguir con el mismo ejemplo, pero todos los usuarios de esos barrios que estaban alejados de lo que es el centro, con estos medios mecánicos se acercaron esos usuarios a los servicios que tenían en la ciudad. Se regeneraron espacios públicos, se generaron nuevas conexiones peatonales, conectando barrios y conectando comunidades y al fin y a la postre una ciudad más caminable y mucho más accesible. Al final ponemos la tecnología al servicio de la ciudad. Instalamos equipos mecánicos que están preparados para estar a la intemperie, a estar en la vía pública, pero para eso también es necesario que en una sociedad digitalizada, de la digitalización, nuestros equipos se suman a la digitalización. Nuestros equipos están conectados 365 días del año. Nosotros ponemos en marcha los equipos con una plataforma de software, con una monitorización. Nosotros monitorizamos 24/7, 365 días del año los equipos. Tenemos un sistema de monitorización, como digo, conectado con nuestro centro de control 24 horas, de manera que si una escalera, un pasillo o lo que sea, un ascensor vertical, se para, nosotros tenemos conocimiento de que se ha parado en tiempo real. Si se para, recibimos una notificación, de manera que el técnico de mantenimiento, si está en su horario de trabajo, acude a la instalación para ponerlo en marcha lo antes posible. Esto para nosotros es fundamental porque tanto el ayuntamiento como nosotros tenemos como prioridad máxima que el equipo esté funcionando la mayor parte del tiempo. Igual que recibimos nosotros las notificaciones, si el ayuntamiento quiere recibir información de esas notificaciones, también lo puede tener. Eso no es ningún problema. Además, generamos o podemos generar informes, el ayuntamiento o la entidad que se decida puede tener acceso al sistema de monitorización y sacar los reportes de cuánto tiempo está funcionando, cuánto tiempo ha estado parada, incluso el motivo de la avería para detectar tendencias o algo que haya podido estar mal o que haya que cambiar en la unidad, y nos da mucha información para hacer el mantenimiento. Podemos accionar los equipos, pararlos, ponerlos en marcha, en el caso de que haya alguna incidencia, paralizarlos o lo que sea necesario. Lo estamos monitorizando todo el tiempo en tiempo real y además con cámaras, tenemos imágenes. Las cámaras, aparte de tener un efecto disuasorio para el vandalismo, además de eso también permite hacer unas grabaciones y en un momento dado incluso la Guardia Urbana, la policía local o quien sea necesario, pues puede recuperar esas imágenes para ver qué es lo que ha pasado, si hay algún acto vandálico.
Como digo, es un efecto más disuasorio que otra cosa, pero también podría ser utilizado. Los resultados, ya no hablo de Santa Coloma, hablo de cualquier ciudad. Mayor autonomía y mejora en la calidad de vida de los ciudadanos, mejor conectividad en los barrios con fuertes pendientes, regeneración urbana, fuerte aceptación social. Al final, tampoco hace mucha falta el tema del vandalismo, porque son los propios usuarios los que, al ver la utilidad que le hacen al equipo, son los que cuidan. Creo que ya se ha dicho por parte de algún ayuntamiento, cuidan mucho, valoran mucho la instalación de este tipo de equipos. Y el mantenimiento eficiente gracias a los sistemas de monitorización que acabo de comentar. La accesibilidad, se ha dicho aquí también, la accesibilidad deja de percibirse como una actuación puntual para convertirse en parte estructural del modelo de ciudad. Desde TKE acompañamos a las administraciones públicas aportando experiencia, solvencia técnica y una visión a largo plazo, con el objetivo de que ciudades como Orense sigan avanzando hacia un modelo más urbano, accesible, integrador. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muy de interés tu exposición. Y ahora pasamos entonces a presentar a mi izquierda Pablo Blanco Fernández, que es el director de sucursal en Galicia de Slinder Iberia. Ingeniero superior industrial por la Universidad de Vigo y ejecutivo MBA, Pablo Blanco cuenta con una trayectoria de más de 15 años liderando proyectos de gestión operativa y técnica en el sector de transporte vertical y la movilidad urbana. Como actual director de sucursal de Galicia de Slinder Ibérica, Pablo aporta una visión estratégica sobre el desplazamiento eficiente de personas en entornos urbanos complejos. Ha dirigido delegaciones clave en el noroeste de España, especializándose en la optimización de resultados mediante la gestión de equipos multidisciplinares y en el seguimiento de indicadores críticos de seguridad y eficiencia. Su formación complementaria en energías renovables y eficiencia energética le permite abordar la movilidad urbana desde una perspectiva de sostenibilidad, enfocándose en la innovación tecnológica como motor para ciudades más accesibles y más conectadas, mejor conectadas. Pablo. Bueno, pues siempre es un placer volver a Orense y ver caras conocidas por ahí como orensano que soy. Y bueno, como decía Luis, sí que nos gustaría tener un poquito de feedback o preguntas acerca principalmente de novedades tecnológicas o bueno, inquietudes que podáis tener desde los organismos principalmente públicos, digamos, de cómo, bueno, proteger esas instalaciones, cómo conectarlas con otras aplicaciones Pásame gracias. Sí. Cómo podemos conectar nuestras instalaciones con el resto de elementos del entorno urbano, ¿no? Bueno, Schindler operamos en España desde la adquisición del grupo Giesa en el año 1946, con más de 150 años en el sector, y desde el año 92 desde la denominación ya de Schindler S.A., ¿vale? Es una empresa de origen suizo. Y bueno, yo creo que con la introducción que hizo Paula, con las principales megatendencias que hay hoy empresariales, ¿no? Que es un poco lo que sí. Ok, gracias. Y estas megatendencias que ya fueron comentadas anteriormente son lo que marcan, yo creo, que las estrategias de prácticamente todas las compañías de nuestro sector, que es ese cambio climático, ¿no? Que entendemos que prácticamente las ciudades van a aglutinar el 75% de la población en torno al 2050, 70-75, con lo cual está en nuestro deber y en nuestra responsabilidad el generar espacios accesibles, espacios integrados dentro tanto del entorno urbano como los componentes de la edificación, del sector residencial, ¿no? Otro de los factores que nos están marcando es también el tema de las emisiones, porque prácticamente las ciudades también están consumiendo ese 75% de consumo de CO2,
Creo que hay un objetivo claro, que en el 2040 todas las empresas tengamos una emisión nula. Después, un poco el desarrollo tecnológico, que tenemos que estar en continuo avance, dado que se estima que el 80% de los edificios en 2050 estarán ya construidos, con lo cual nos tendrá que obligar a estar reutilizando, modernizando espacios, modernizando instalaciones. Y por último, yo creo que, y factor importante, es una de las piedras angulares, es la conectividad, ¿vale? Yo creo que todas las ciudades prácticamente se están convirtiendo en ciudades inteligentes, lo que nos está obligando a, como decía antes, a integrar nuestras instalaciones dentro de ese entorno urbano con diferentes tecnologías y aplicaciones dentro del mismo. Bueno, esto es un poquito la segmentación de mercado que tenemos y en función de eso la tipología de productos en la que trabajamos, ¿no? Que nos permiten, como decíamos, conectar el entorno urbano dentro del sector residencial, hotelero, oficinas, sanidad, transporte y toda la ordenación urbana dentro de las ciudades, ¿no? Aquí sí que lo he centrado un poquito más en tecnología, para que, como digo, podáis un poco hacernos preguntas en función de la segmentación de mercado, residencial, comercial, transporte público y ya alta velocidad. Tenemos diferentes tecnologías y modelos que llegan hasta cargas de 5.000 kilos o cargas más convencionales del sector residencial de 300, 400 kilos de capacidad y velocidades de hasta 10 metros por segundo. En la línea de producto de escaleras mecánicas y rampas andenes móviles, un poco lo mismo en función de los desniveles y requerimientos geográficos o orográficos. Tenemos, bueno, pues desniveles de hasta un máximo de 50 metros para escaleras mecánicas y longitudes en rampas y andenes móviles de hasta 150. En Schindler, bueno, al igual que TKE, yo creo que trabajamos siempre dentro de todo el ciclo de vida del producto, desde la parte de investigación, planificación, ingeniería, fabricación y el posterior mantenimiento, modernización y mejora continua de todos los productos, ¿no? Nuestro compromiso con la emisión cero de carbono lo tenemos marcado para antes de 2040 estar en un 90% y todo ello pues colaborando con la reducción de emisiones cero en edificios, emisiones de nuestra flota de vehículos, reducir el carbono de los bienes y servicios adquiridos, mejora de eficiencia energética, prácticamente con todos los productos eficientes de clase A e incluso trabajando ya incluso en la regeneración de energía para que los propios ascensores podamos integrarlos dentro de los edificios y puedan incluso devolver energía a la red para que nos convirtamos en ese emisión cero, ¿no? Este es un poquito las principales innovaciones y tecnología con las soluciones en las que se está trabajando. Por un lado, pues, la fabricación convencional de rampas, ascensores modulares y escaleras. Y en la parte más central, en lo que se está trabajando es también en incluso ascensores que sean autoportantes dentro de los edificios, es decir, que no tengamos las necesidades de anclajes dentro del mismo, incluso con huecos que permitan una fabricación prácticamente sin cerramientos estructurales. Estamos trabajando también en robotizar ese montaje mecánico con algún sistema de robotización para las fases iniciales de proyecto. Y luego ya en la parte derecha todo lo que es la parte de digitalización, ¿no? Trabajamos con un TOC, que es un centro de operaciones en la que podemos tener monitorizados 24/7 todos los equipos e integrarlos, como decíamos, dentro de otros servicios mediante APIs con los servicios de corporaciones municipales, facility managers y demás, ¿no? Disponemos de una herramienta de planificación que quizá para las fases iniciales de proyecto, para las ingenierías, arquitectos, permiten ayudar a preparar esas especificaciones en esas fases iniciales con estudios de tráfico, soluciones que se integran ya dentro de los BIM y de alguna manera que podáis tener disponibles esa información detallada y técnica que os permita trabajar en origen y podáis dimensionar adecuadamente todos los productos que ofrecemos, ¿no? Y por último, un poquito la parte de Big Data, ¿no? Lo que es el Internet de los ascensores.
bueno, creo que lo comentaba Luis también, esas plataformas que disponemos ya de plataformas digitales para que desde organismos públicos, principalmente, que es lo que estamos tratando hoy, podáis tener acceso a toda la información de los dispositivos de vuestro portfolio, de vuestra cartera de ascensores. De alguna manera, a través de monitorización, disponemos de unos 7.000 algoritmos que os permiten disponer de estado en tiempo real de esa información del equipo, si está parado, si está funcionando, si tiene una avería. Podemos incluso actuar en remoto, disponer de chequeos médicos inmediatos, tanto en diferentes dispositivos móviles como en plataformas PC. Esto lo que también nos permite es tener una mayor conectividad a la empresa con los responsables de mantenimiento y, ya digo, disponer de una disponibilidad total y visualización en tiempo real, notificaciones, información detallada de solicitudes de servicio abiertas, estado también de los equipos en los mapas y bueno, disponer de todo tipo de información, tanto para gestores de mantenimiento. Comentaba también Fernando, del Ayuntamiento de Coruña, de cómo integrar también esos diferentes gremios, ¿no? También de limpieza, mantenimiento y demás, a lo mejor trabajando a través de un gestor de mantenimiento integral para poder tener toda esta información aglutinada y agrupada dentro de un solo interfaz, ¿no? Aquí se pueden establecer estadísticas de causas repetitivas que nos permitan también anticipar averías y principalmente garantizar una mayor disponibilidad de los equipos, que al final es un poco como comentabas, de que exista esa confianza del usuario a que el equipo no está parado, es decir, intentar anticipar averías para garantizar una mayor disponibilidad, ¿no? Este es un diseño, bueno, lo ponía en la anterior presentación, es un diseño adaptable a cualquier tipo de dispositivo y principalmente es un sistema que trabajamos a través de la nube y permite establecer bueno, conectividad con diferentes medios, ¿no? Es decir, tornos físicos, puertas de acceso, cámaras de videovigilancia, cámaras de reconocimiento facial. Entonces, a través de todo lo que Schindler ofrece con esos servicios digitales, a través de APIs que nos permite conectar con diferentes medios, ¿no? Diferentes apps, que pueden ser incluso propiedad del propio ayuntamiento. Estamos trabajando ya con sistemas robotizados, controles de acceso, como decíamos, y después integrarlo dentro del BMS de cada propietario, ¿no? Y por último, bueno, servicios digitales que estamos también desarrollando para principalmente ascensores, que de alguna manera pueden bueno, mejorar la calidad del viaje dentro de los servicios de transporte vertical, las experiencias multimedia e incluso monetizar ingresos a través de publicidad con estas pantallas, ¿no? Que puede ser otro punto de rentabilizar este tipo de servicios digitales. Y bueno, 4 ejemplos de referencia recientes: el ascensor Halo en Vigo, trabajando ya en fase ejecución en la conexión accesible al casco histórico de Cuenca, el último ascensor en Avenida de Mar en Ourense y el Hospital Universitario Central de Asturias en el UCA, con unos andenes que bueno, prácticamente no llevan fosos, son prácticamente de superficie, lo que establece menos requerimientos constructivos, ¿no? Y bueno, poco más, simplemente dejaros ahora un espacio abierto para preguntas, consultas y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, pues ahora, quien quiera hacer alguna pregunta, por favor. Yo creo que antes, no sé si está aquí Fernando del Ayuntamiento de Coruña, planteabas antes alguna cuestión relativa, en primer lugar, al mantenimiento. Yo te diría, de cara a las escaleras mecánicas, que ya lo estáis haciendo en las últimas de Adelaida Muro, están cubiertas. Yo creo que es una buena práctica. En algunos ayuntamientos así se ponen. Aquí en Orense las
las de Plazas Mercedes van cubiertas, por ejemplo, en Vigo, en muchas, en la de la Gran Vía, se me está ocurriendo así pues yo creo que es algo que viene bien a la escalera. Es verdad que las escaleras mecánicas, los pasillos que colocamos ya son intemperie, no tienen necesidad de colocarlo encima, están preparados para que le llueva encima, para que le dé el sol, pero es verdad que cuanto más cuidemos de él, mejor va a funcionar y más tiempo va a durar. Eso por un lado. Lo que decías del agua, yo creo que, aparte de que el equipo tiene que estar preparado para recibir el agua de lluvia, eso es una cosa, y otra cosa diferente, y yo creo que tenemos que ir muy de la mano de los equipos redactores, es canalizar el agua. Es decir, si tú tienes una calle en la que de manera natural por ahí va el agua y pones una escalera mecánica, el agua va a ir por la escalera mecánica y el agua se va a llenar, o sea, la escalera se va a llenar de agua, se va a llenar de arena y se va a llenar de hojas, pues sobre todo si tienes árboles cerca, se va a llenar de mucha suciedad y eso va a redundar en que la escalera quizá no va a funcionar como debería. Una buena práctica primero es tratar de evitar los árboles cerca, si es posible, y algo que hablamos, Lucrecia yo creo que ya lo hemos hablado alguna vez, es tratar de, en el cauce natural del agua, poner arquetas, desviar el agua para tratar de que el agua de lluvia, sobre todo no es la lluvia que le cae directamente a la escalera, es el agua de lluvia que viene arrastrada de más arriba. Tratar de evitar de que ese agua llegue a la escalera, ¿vale? Haciendo memoria, también comentabas lo de las escaleras de Adelaida Muro, lo de el pulsado del botón de stop. Nosotros instalamos las escaleras mecánicas con lo que llamamos nosotros sistema de detección de personas, fotocélulas Rudolph, bueno, lo llamamos de muchas maneras. La escalera lo que hace es, la escalera o el pasillo, lo que hace es que ante una parada recuperable, y el botón de stop es una parada recuperable, o sea, si un niño le da el botón de stop, de manera natural se tiene que parar, porque la normativa dice que se tiene que parar, pero una vez que se ha parado, la escalera se autochequea sola sin necesidad de que nadie le haga nada, ni hacer absolutamente nada, se chequea sola, mira a ver que todas las seguridades están correctamente y se vuelve a poner en marcha ella sola, sin necesidad de hacerle nada. Somos conscientes de que hubo problemas al principio con el juego de los niños. Habéis venido bastante. Sí. Pero sé que también que ha mejorado bastante la funcionalidad. No sé si me dejo algo. Bueno, con el tema de la monitorización y el envío de los mensajes a los técnicos. Normalmente, por parte del ayuntamiento, si tenéis un servicio de mantenimiento como lo tenéis, generalmente subcontratáis, por decirlo de alguna manera, delegáis en el equipo de mantenimiento, como no puede ser de otra manera, el atender las averías. No tiene ningún sentido que recibáis vosotros las notificaciones para darnos a nosotros aviso de esa notificación y que vayamos. Nosotros lo recogemos y directamente actuamos. Incluso actuamos, porque tenemos ese conocimiento, fuera del horario de funcionamiento normal, a través de nuestro servicio de 24 horas. No digo que si la escalera está a las 2 de la mañana, no digo que vayamos a las 2 de la mañana, pero probablemente vamos a ir lo antes posible una vez que el técnico se incorpora a sus labores. No sé si me dejo algo de lo que has dicho, de las cuestiones que has planteado. La limpieza. No sé si vosotros lleváis mantenimiento y integráis en el mismo contrato. A ver, es algo que no es inherente a nuestro trabajo, quiero decir, lo tenemos que subcontratar. Es verdad que, sobre todo en ascensores panorámicos, es algo que hay que colaborar muy de la mano, porque la persona que tiene que limpiar el cristal del hueco tiene que hacerlo en el momento en el que estamos haciendo el mantenimiento. Entonces, o bien lo tenéis vosotros y vamos colaborando a hacer el mantenimiento de la mano, o bien nos incluís la parte de limpieza, cosa que mis compañeros de postventa están por ahí y están diciendo ¡no! Porque es verdad que, como digo, no es parte de nuestro trabajo y bueno, pero es verdad que si en un pliego viene la limpieza y tenemos que asumirla, aunque no nos guste, pues también podemos hacerlo. La coordinación de actividades, yo di clase de prevención de riesgos laborales en la Escuela de Caminos de Coruña y también he dado una clase en la de industriales de Lince.
es muy importante porque si no hay coordinación puede haber un accidente grave. Quien conoce la estructura sabe perfectamente dónde están los lugares donde puede haber un riesgo de atrapamiento, cualquier esto. Además, los trabajos en altura, que son importantes, son estructuras registradas y hay que iniciarlas desde el. Creo que es importante la coordinación, a pesar de eso. Correcto. En los ascensores inclinados, los ascensores panorámicos, generalmente la limpieza, corregidme si me equivoco, pero generalmente se hace desde dentro, desde arriba, desde el techo del ascensor, se va limpiando por dentro cuando toca, no se hace todos los días, pero se va limpiando por dentro desde el techo del ascensor. Y la parte que queda más abajo, por debajo de la cabina, pues, bueno, pues se hace desde el foso. Pero sí, evidentemente tiene que haber una coordinación. Una vez que el ascensor se deja parado en las labores de mantenimiento, se toman las acciones preventivas de que para que no ocurra ningún accidente y que la persona de limpieza pueda actuar. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias, Luis y Pablo, por vuestra escueta, pero concreta y precisa exposición y por ajustarse al tiempo, que es fundamental en estas cuestiones. Entonces, damos paso a la última ponencia, que trata sobre el ejemplo en Ourense de la movilidad vertical. Bien, bueno, continuamos con la última mesa, la última ponencia, que tratará sobre los ejemplos de movilidad vertical en la ciudad de Ourense, de mano de representantes de 3 empresas constructoras. Me acompañan Francisco Javier Prego Martínez, responsable para el departamento de I+D de Estraco, Fernando Iturralde García, director de producción de Praces, Servicios y Obras, y José Luis Masip, director general de Oreco Balgón. No sé quién va a empezar. ¿Quién teníais pensado? Da igual. Venga, bueno, pues voy por orden de según tengo aquí para presentaros. José Luis Masip es ingeniero técnico industrial, con grado en Ingeniería Industrial y MBA por la Universidad Camilo José Cela, con amplia experiencia en dirección de empresas del sector de la construcción, energía e instalaciones. Inició su carrera como ingeniero de ventas de Schneider Electric, pasando por delegado de la zona de Casindur, donde gestionó la implantación de redes de gas y una delegación regional. Entre 2000 y 2003 fue director general de Electro Ourense y posteriormente desarrolló su trayectoria en Emergis Construcción como jefe de obra, director de contratación y director, asumiendo responsabilidades de gestión integral y contratación y desarrollo de negocio. En paralelo fue administrador y director de Espazos SL. Actualmente es director general de Oreco Balgón, responsable de dirección estratégica, desarrollo de negocio y coordinación de operaciones. Ahora sí. Bueno, buenos días a todos. Oye, mi más sincero agradecimiento por esta invitación a participar en esta jornada. Es un placer por mi parte, y dentro de lo que sea capaz, pues poderos transmitir pues nuestras sensaciones y nuestra percepción una vez que ejecutamos previamente, durante y posteriormente este tipo de obras, ¿no? Con las ponencias que ha habido hasta ahora, pues no voy a entrar ni en detalles ni mucho menos, porque se ha dicho prácticamente todo, tanto desde el punto de vista técnico como el punto de vista de la necesidad objetiva para que se desarrollen ese tipo de intervenciones y de actuaciones. Entonces, bueno, en temas intentaré hablaros muy simplemente o de la manera un poco más sencilla de lo que, bueno, pues nosotros percibimos en nuestro día a día de ejecución de bastante experiencia en este tipo de obras, ¿no? Bueno, ahí los asesores y escaleras mecánicas han transformado radicalmente la estructura, movilidad, vida social, esto todo lo hemos hablado, hacen que las ciudades modernas, actuando como clave de desarrollo vertical y cohesión urbana. Esto se ha dicho todo, básicamente, bueno, pues lo tenía para comentaros, pero bueno, las barreras topográficas, conectando barrios, conectan áreas comerciales o cascos históricos, zonas modernas, mejorando el flujo peatonal.
Me voy a parar porque, bueno, hay muchísimo tipo de obras de este tipo que pueden englobar la movilidad urbana de todo tipo, vertical, horizontal, de todo tipo de transportes peatonales, pero yo he seleccionado de las que hemos ejecutado dos concretamente. Estas dos, porque son dos tipos totalmente diferentes, que forman parte de un programa municipal en la ciudad de Vigo, pero muy similar a la apuesta por parte del gobierno de Ourense, ¿no? Están englobadas en el tema de Vigo vertical, pero bueno, son dos conceptos o son dos tipos de obras totalmente diferentes, pero que persiguen el mismo objetivo, ¿no? Que es el mejorar lo que se ha hablado aquí durante la mañana, ¿no? Su objetivo es mejorar, bueno, la peatonal en las dos, o sea, tiene el mismo objetivo. Y bueno, aunque después hay un vídeo muy cortito de 2 minutos que yo creo que es donde se puede ver un poquito lo que es la complejidad de la ejecución de este tipo de obra, y creo que es muchísimo más representativo que estar llenando pues aquí a lo mejor un montón de datos de importes económicos y datos técnicos. Lo que sí quería señalar de este tipo de obra es que es una de las intervenciones urbanas que más relevantes ha desarrollado la ciudad, en este caso de Vigo, ¿no? Pero aparte de mejorar y englobar directamente y solucionar un problema de movilidad urbana, ha sido capaz de hacerse pues, un elemento arquitectónico y singular dentro de la ciudad. Que eso no es porque estemos diciendo que todas las obras, todas las ciudades tienen que tener un elemento singular y arquitectónico o que pueda ser a mayores de solución de una movilidad urbana. Pero creo que sí es para señalar que se pueden conseguir, aparte de una función, pues la otra, ¿no? Ha resuelto un problema estructural vinculado a la topografía de 40-50 metros. Los que conozcáis un poco la zona de Vigo, por ahí atraviesa la AP9. Básicamente ha conectado dos barrios que pueden ser aproximadamente 40.000 personas las que viven en ese entorno, o sea que estaban totalmente divididos por una barrera arquitectónica de la que se ha comentado en esta jornada como uno de los grandes problemas. Hoy tienes el segundo año y medio de funcionamiento, tiene una media de 5.000 usuarios diarios, o sea, para una ciudad dentro del ámbito de Galicia es importante, con lo cual está moviendo pues, aproximadamente 1,5 millones, 1.800.000 usuarios al año, ¿no? Bueno, es una obra singular, que esto generaba una dificultad de movilidad peatonal dependiendo del vehículo y una fragmentación urbana en las dos zonas que estaban. Bueno, pues una foto un poco de tal. Es una torre vertical, para definirlo un poco de sus características fundamentales. Son torres verticales con ascensores, una pasarela elevada en forma de anillo, un espacio público que hace de mirador. Bueno, es una cosa que se ha adaptado y que la primera ponencia de Paula habló de algunas tipo auditorio y mirador para que podían complementar. Tiene aproximadamente 50 metros de alturas, tiene 2 cabinas para 17 personas que van en las dos direcciones, ascendente y descendente, y es capaz de conectar ambos niveles en apenas 30 segundos, que es un poco pues, la velocidad media que tienen los ascensores. Es una infraestructura híbrida, le llaman híbrida porque aparte aporta pues, la otra parte que comentamos antes, arquitectónica. Mejora directamente la accesibilidad, mejora funcional, reducción drástica del esfuerzo físico, eliminación de recorridos largos. Los que no conozcáis la ciudad, pues esto estaba obligado a cualquier persona que quisiera ir a donde se conecta ahora en 30 segundos, recorrer prácticamente 2 kilómetros con la orografía que tiene la ciudad de Vigo y casi todas las de Galicia, porque no tenemos que estamos en Galicia, entonces hay algunas que tienen las zonas más pronunciadas que otras, pero todos tenemos problemas de altura y se está viendo en el concello de Ourense, en el concello de Coruña o en cualquier otra ciudad que puedas visitar de Galicia, ¿no? Coincide con la estación intermodal que está ahí, con lo cual pues, oye, pues ha sido una apuesta que le ha dado mucho valor a esa estación. Bueno, pues es un cambio del modelo urbano, donde priorizar al peatón, reducir el uso de vehículos, fomentar la movilidad sostenible, facilita el acceso a comercio y transporte y favorece
la interacción entre zonas que lo hemos comentado aquí, ¿no? Básicamente, y resumiendo un poquito, pues las características y las mejoras que hace pues son funcionales, de tipo urbano, social y simbólico, que se han explicado aquí durante varias ponencias, y creo que, bueno, pues no vamos a repetir un poco lo mismo, pero bueno, que estamos un poco todos de acuerdo y en línea en que eso es verdad y es una realidad y una necesidad para cualquier desarrollo de una ciudad moderna, ¿no? Este es un vídeo, bueno, pues de la complejidad de la ejecución, pero bueno, que hay proyectos que, aunque sean muy complejos, pues se pueden ejecutar, ¿no? Tenía mucho trabajo nocturno por culpa de la autopista, pero bueno, es una obra que ha solucionado un gran problema de movilidad urbana, ¿no? Esa fase del anillo se hizo en 12 piezas porque no era factible hacerla por su radio en menos, con lo cual pues son 12 montajes. Ahora veo los vidrios curvos, que eso era pues como para modificarlos ahí arriba, ¿no? Bueno, me imagino que la mayoría pues lo conocéis porque habéis estado pues por Vigo, o habéis ido al centro comercial o a la estación, pero bueno, en principio debe ser acabando. Bueno, pues ese más o menos es hoy la obra terminada y hoy funcionando, y bueno, como os comentaba antes, pues con una gran afluencia de usuarios, sobre todo en dos zonas, que la parte que pueden ser de aproximadamente 40.000 personas las que están interconectadas, ¿no? La otra, que voy a pasar muy rápidamente porque no tampoco tiene mucha más, es algo más tradicional, a lo que se llaman unas rampas mecánicas de la implantación en la calle Escultor Gregorio. Sí quiero hacer solamente una mención, es unas escalas metálicas en proyecto de implantación que conecta el entorno de Vialia, es un entorno importante con la plaza de Fernando Católico. Bueno, es una zona, vamos a decir, de mucho tránsito, o que tenía mucho tránsito, pero la he puesto no por sus características técnicas, que al final son unas rampas y son 5 tramos de rampas, creo que eran 5 tramos. La voy a poner por esta diapositiva, simplemente, ¿no? Que ya se habló también aquí en esta jornada. Es una longitud aproximadamente de 200 metros, tiene un desnivel de un 13% en esa calle, pero sobre todo era una calle oscura, era una calle que prácticamente, bueno, pues no digo a decir que se podía tener miedo a caminar a ciertas horas, pero bueno, vamos a decir que era oscura, pues era un recorrido que no ibas habitualmente, y lo que os quería señalar es que la superficie de actuación normalmente en este tipo de obras no es solo las rampas mecánicas, ¿no? O sea, ahí se han actuado en 2.200 metros cuadrados. ¿Qué ha conseguido, qué ha aportado eso a esa calle o a esa zona? Pues esta rampa permite un desplazamiento, eso ya lo hemos comentado aquí en varias ocasiones, pero esto lleva implícito en esos 2.200 metros cuadrados que se renueven las redes de saneamiento y pluviales, que se mejore la red de abastecimiento, la sustitución de todo el alumbrado público por luminarias LED, una implantación de zonas ajardinadas, que antes comentábamos que también cada vez son más importantes y presentes en las humanizaciones de las calles, lleven o no lleven rampas mecánicas, la reordenación del tráfico y del aparcamiento, incorporación del sector digital de actividad y la instalación de mobiliario urbano, también muy demandado hoy por
por las personas en la zona, y los MUPIs digitales, bueno, pues esos son temas de información que, bueno, a veces pueden aportar más o menos información interesante, ¿no? Estas contribuyen a la modernización del entorno urbano y a la mejora de calidad del espacio público. Eso lo hemos, creo que estamos todos de acuerdo y lo hemos dicho aquí varias veces. Y lo que os quería comentar como conclusión, y sí que lo quiero decir por mi parte, y creo que es sinceramente lo que en realidad aportan estas obras y actuaciones de una vez que se realizan. Y en mi caso me pasa algo parecido como Juan, que yo vivo en la Cruz Alta y lo he vivido en mi propia persona, de gente que en la actuación que han hecho de los 2 ascensores de la Cruz Alta, hay gente que hay un supermercado en la parte de abajo que no iba al supermercado. Mucha gente, vamos a decir, no mayor, pero de una cierta edad, que no iban al supermercado o que tenían que tener el coche, aparcar abajo en doble fila, y hoy se están moviendo, bajan por el ascensor, cogen sus 4 bolsas o encargan sus 4 bolsas y suben, ¿no? Ese es un claro ejemplo de que no hay que conectar 40.000 personas como conectas un barrio en la zona de Vigo, que simplemente con conectar barrios que puedan después unirse y dar continuidad a una ciudad, aunque sean pequeñas, medianas o grandes, todos esos aportan ese desarrollo social que hablábamos antes y que le va a permitir a ciertas limitaciones o a ciertas personas que tienen limitaciones, pues a desarrollar su vida social. Aparte de mejorar el entorno, hay una cosa que creo que no se ha comentado, pero que es una opinión particular. Todo ello lleva a que cualquier propiedad o negocio de la zona, una vez que se realicen esas intervenciones, que yo creo que también la parte económica, personal o patrimonial de cada uno es importante, todas esas propiedades y todos esos negocios se revalorizan económicamente. O sea, le estás hablando de mejorar un entorno, mejorar la vida social, y aún por encima le estás mejorando el valor de su patrimonio, porque eso sí que no podemos escapar a ello, que es verdad. O sea, una vivienda que tú la tienes en un sitio y que de repente hacen una intervención de este tipo, una humanización, unas rampas, mejoras el acceso, mejoras un parque, mejoras unas aceras, porque normalmente eso va implícito a eso, pues también tienen que reconocer, y se reconoce que el aumento del patrimonial va implícito en eso, ¿no? Nada más, no os quiero robar mucho más tiempo. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Continuamos con Javier Prego Martínez, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, triple máster en Prevención de Riesgos Laborales y doctor por la Universidad de Vigo en la tesis Análisis de Viabilidad y Caracterización de la Señal GPR para la evaluación de obras de infraestructuras del transporte, centrada en el análisis de patologías empleando tecnología georradar. Se incorporó a la compañía Extraco en 2008 y siéndole encomendada la creación del Departamento de Innovación, entonces inexistente. Desde entonces ha participado como coordinador e investigador en numerosos proyectos de I+D relacionados con el desarrollo de nuevos materiales de construcción, mezclas bituminosas y pavimentos, hormigones y morteros, medio ambiente y sistemas de control e inspección no destructiva en ingeniería civil, en colaboración con diversas universidades como la Universidad de Coruña, Santiago de Compostela, Vigo, Politécnica de Cataluña y centros tecnológicos y de investigación privados, CETIM. Es el autor de más de 30 artículos técnicos en el campo, antes citados, en diferentes publicaciones nacionales e internacionales indexadas, difundiendo los resultados de innovación alcanzados en los proyectos acometidos por Extraco. Doy la palabra. Buenos días, pues muchas gracias también al Ayuntamiento de Ourense por invitar a la empresa Extraco a aportar su visión sobre las obras que hizo para este ayuntamiento, y al Colegio de Ingenieros de Caminos por organizar la jornada. En este caso, yo creo que cerramos un ciclo sobre lo que ya hemos visto hasta ahora. Empezamos viendo, por un lado, cómo el Ayuntamiento de Ourense está poniendo en marcha diferentes actuaciones que, como ya explicó Francisco Lorenzo, no son actuaciones que estén aisladas, sino que, sin embargo, están conectadas entre sí y tienen un modelo de ciudad que confío en que en los próximos años siga adelante. Hemos visto, por tanto,
la planificación que el Ayuntamiento está realizando. Hemos visto los diferentes proyectos por parte de varios de los proyectistas y la parte final de las intervenciones, pues obviamente está destinado a las empresas constructoras que están ejecutando estas obras. Ya se ha hablado bastante de las características técnicas. En el caso de Extraco, a mí me gustaría explicar muy por encima cuáles fueron los principales problemas que nos encontramos en la ejecución de esas obras y decir, además, y voy a cambiar un momento al portugués, que para já também a intervenção da Paula Teles foi muito boa, porque ela colocou o foco numa coisa que acho que é o que vem. Isso que vem é a humanização. A humanização num tempo no que a engenharia civil estava a esquecer a pessoa. La ingeniería civil estaba olvidando a las personas a las que tiene que servir. Este tipo de obras que vamos a ver, a lo mejor no son grandes obras, pero tienen como finalidad humanizar la ciudad, hacerla más accesible y, por lo tanto, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Eso es lo que yo les voy a mostrar de manera muy rápida y después vamos a tener ocasión de visitar parte de estas obras, acompañándonos, en este caso, Francisco Lorenzo como guía. Vamos a ver 3 obras, 2 de las cuales están en el eje de actuación que antes se comentó, que va desde la parte más baja de la ciudad, desde la calle Progreso, como explicaba Carlos Nardiz en sus clases, yo también fui alumno de Carlos Nardiz, era el eje de crecimiento a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la calle Progreso. Existe una diferencia de cotas importante con la zona de la calle del Paseo y si seguimos ascendiendo hacia la zona del Auditorio. Esa es la humanización de la calle Concordia. Posteriormente vamos a ver también rápidamente la humanización y la resolución de problemas de movilidad vertical en Pérez Serantes y en la Plaza de las Mercedes. Es una conexión con el casco histórico que además requirió, en este caso, utilizar pues, una serie de elementos de movilidad vertical que vamos a ver que son muy interesantes. Y por último veremos también muy rápidamente la construcción de un sistema de elevación vertical, de un ascensor entre la avenida de Marín y la avenida de Santiago. Tenemos hoy en la sala a los proyectistas de estos proyectos, valga la redundancia, a Lucrecia Rey Campos, de Rey Campos Ingenieros, que es la autora de los proyectos de Concordia y de las Mercedes y Pérez Serantes, y Arturo Antón, de Tema Ingenieros, que en caso de necesidad también nos puede dar algún detalle sobre el elevador de la avenida de Santiago con la avenida de Marín. Se puede ver las actuaciones de manera también general en este plano. Las que están en el centro están en ese eje de conexión del que hablamos antes, y hay una tercera actuación que está lejos del centro urbano y, sin embargo, tiene mucho interés porque demuestra que las obras no se hacen única y exclusivamente en el centro de la ciudad. Hay gente que dice que los ayuntamientos no se acuerdan de los barrios periféricos. No es cierto. En este caso podemos ver un caso y un ejemplo de cómo también se cuida la movilidad vertical en aquellos vecinos que no viven en el centro de la ciudad. La humanización de la Rúa Concordia es la primera gran obra de humanización realizada en Orense. Yo fui vecino de Orense durante 13 años, aunque soy coruñés, pues estuve aquí bastante tiempo y no sé si hay más gente que tenga esa misma percepción. Yo he visto un cambio radical en la mejora de la accesibilidad urbana en la ciudad de Ourense. Los motivos no los sé, lo que sí sé es que en estos años la mejora ha sido significativa y creo que como mínimo hay que poner sobre la mesa ese logro en el que participa no solamente la ciudadanía, no solo el ayuntamiento, también los técnicos que estamos hoy aquí. En este caso, la obra de Concordia es un proyecto de Rey Campos. Me gustaría citar a los jefes de obra de mi empresa, de la empresa Extraco, que llevaron esta obra. Son 2, Borja Alonso, que estuvo antes con nosotros, y Martín Rejo, actualmente está en otra empresa, que hicieron un trabajo excelente para que la finalización del trabajo fuese verdaderamente, y desde mi punto de vista, magnífico. Los vecinos están realmente contentos. El presupuesto de ejecución sin IVA
fue cerca de 4 millones y medio, después quedó un poquito menos, y tenía como, ya estoy diciendo, tenía como objetivos transformar esa calle, una calle muy importante, que va desde la calle Progreso hasta la calle del Paseo, en una vía casi completamente peatonal. Y también era muy importante mejorar la estética y la funcionalidad de la vía. Estamos en el centro de Orense, estamos en la zona noble de la ciudad y desde luego los acabados y la calidad de los materiales no se pueden olvidar. Eso fue uno de los principios básicos que están presentes en los proyectos que tuvimos que llevar a cabo. La accesibilidad universal también está presente y para poder, digamos, salvar la diferencia de cotas se instalan rampas mecánicas que permitirán una mejora en la conectividad de la zona alta y de la zona baja de la ciudad. También hubo una serie de restricciones al tráfico, hay una serie de aparcamientos públicos. Desde ese punto de vista, como también decía antes uno de los compañeros, si inicialmente los comercios de la zona eran reacios, en la actualidad pues yo creo que han ganado muchísimo a la hora de poder establecer su actividad comercial. Aquí se pueden ver algunas de las fotografías y se ven los inconvenientes para los diferentes vecinos, desde la apertura de zanjas, el levantamiento de los servicios, la colocación, en fin, de todos aquellos servicios que requiere una ciudad que se quiere modernizar incluso en su casco histórico. Yo creo que los acabados, y después los vamos a ver, son especialmente interesantes y acordes con lo que una ciudad como Orense merece. Que nadie olvide que Orense es la tercera ciudad de Galicia. Los que no somos de Orense, y yo no lo soy, que soy coruñés, no lo sabíamos. Y después de haber estado viendo aquí, tengo que decir que es que pronto va a ser la primera ciudad de Galicia. Los principales problemas durante la ejecución de la obra pues tienen que ver sobre todo con la inclusión de elementos de movilidad vertical muy singulares, que son las rampas móviles, por el foso que tienen que llevar en este caso, y la coexistencia con el tráfico rodado y el paso de personas. Estos fueron los puntos que sobre todo veremos en otras obras de ámbito principalmente urbano. La actuación en una zona que está dentro del PERI, del Plan Especial de Reforma Interior, o cerca de él, y dos problemas habituales en las obras de este estilo, que son la existencia de servicios enterrados que no se localizan, porque en general pues no están bien delimitados, y la renovación de canalizaciones y de zanjas que están llenas. Esto es una constante en muchas obras, es decir, la persona que viene a hacer o a colocar su comunicación, su cable, no le importa lo que haya, intenta meter una canalización más y estos espacios estaban llenos. La segunda obra, y paso rápidamente porque sé que estoy consumiendo mucho tiempo, es la urbanización de la Plaza de las Mercedes y de Arturo Pérez Serantes. Es también un proyecto de Rey Campos, en concreto el modificado, porque fue inicialmente hecho por un estudio de arquitectura, Urbamás, consultora de urbanismo y arquitectura. Tengo que decir que en un acto como el Colegio de Ingenieros de Caminos es necesario citar que fue necesario hacer un modificado porque el proyecto hecho por los arquitectos no estaba bien hecho. Lo siento mucho, pero si hay algún arquitecto en la sala que me perdone. Fue necesario realizar un análisis topográfico y de altimetrías que no existía en el proyecto original. Eso yo creo que si nuestros profesores de la Escuela de Caminos lo ven, nos suspenden directamente. El jefe de obra fue Martín Losada, otro compañero de la empresa Extraco, y el presupuesto de ejecución fue de 1.700.000 y pico euros, que fue, la verdad, un valor especialmente interesante porque me parece baratísimo para la mejora que sufrió esta parte de la ciudad, no que sufrió, que experimentó. Juanjo Vázquez Cerreda es vecino de la zona, fue afectado por las obras, pero también ahora las está disfrutando. Es así. Los objetivos, como digo, de esta parte, de esta obra era conectar el casco histórico con el auditorio, en esa parte, en ese eje que todavía no está finalizado y que, como explicó antes Rey Campos, está ya en marcha. También querían mejorarse los desplazamientos peatonales
y limitar el tráfico de vehículos. Era una zona que parecía un almacén de coches, desgraciadamente. Abajo se pueden observar una fotografía del antes y el después. La renovación de pavimentos, la colocación de elementos singulares de mobiliario urbano es otro punto muy interesante que en otros tiempos, en las escuelas de caminos no se miraba. Sin embargo, hoy en día sabemos que eso también suma en la calidad de vida del ciudadano. Por lo tanto, aquellos ingenieros que están sentados, que vivieron un tipo de formación que estaba enfocada hacia el vehículo, están viendo como ahora, como ya se ha citado, ese tipo de formación tiene que volver hacia las personas. De nada sirve hacer ecuaciones diferenciales en derivadas parciales con condiciones de contorno von Neumann o Dirichlet si no sabemos colocar un banco donde tiene que estar. La obra en sí tuvo muchos problemas porque, bueno, había un parque que había que mantener, existían los restos de un antiguo kiosco que estaba empotrado en una estructura, se puede ver en la primera fotografía que está arriba, en este caso a mi derecha, a su izquierda. Bueno, se puede ver un poco en los movimientos de tierra que hubo que realizar, el levantamiento del pavimento y cómo poco a poco se fueron integrando esos elementos, que son una serie de rampas y también unas escaleras mecánicas. Unas escaleras mecánicas que, a diferencia de las de la calle Concordia, en este caso están techadas. Se pueden ver un poco las vicisitudes de la obra. Ya digo, como creo que después lo vamos a ver, quizá no valga la pena pararse mucho. Pero, desde luego, lo que sí se cuidó fue en todo momento la calidad final de la obra. El ciudadano tiene que ser consciente de que el 1.700.000 euros que se gastó aquí está bien gastado y mejora de manera muy eficiente su calidad de vida. Y yo creo que eso los vecinos de la zona lo pueden constatar. Los principales problemas, como ya cité antes, era la existencia de un proyecto original sin altimetrías. Fue necesario realizar un replanteo topográfico adicional que hicieron los topógrafos de Extraco y la información incompleta de las instalaciones y los servicios enterrados. Y después, como vemos en esta fotografía, las afecciones a la entrada de las viviendas. Afortunadamente, Juancho, como prueba viva de que fue capaz de saltar las zanjas, hoy está aquí y la obra quedó bastante bien. De hecho, esta obra se va a presentar dentro de 15 días en un congreso, en el Congreso Euroamericano Rehaven 2026 en Bilbao, como un ejemplo de recuperación urbana de una ciudad que necesitaba un revulsivo como el que se está realizando ahora. Y para acabar, pasamos a esa otra intervención periférica, fuera del centro de la ciudad, una comunicación entre la avenida de Marín y la avenida de Santiago. Es una zona lejos del centro que también merece la atención y que también necesita de mejoras de movilidad urbana. Es un proyecto de tema ingeniería. El jefe de obra fue Aritz Loizaga, un compañero de la empresa Extraco, ingeniero técnico de obras públicas, y el presupuesto de ejecución es todavía más bajo que los anteriores y el resultado es igual o mejor. Algo tendrá que ver que lo haya hecho Extraco, me imagino. En este caso, el objetivo de esta obra era mejorar la conectividad entre la avenida de Marín y la avenida de Santiago, en el fondo de dos barrios que están cerca de la periferia, que son la zona de la avenida de Santiago y el barrio de 21. Había una serie de escalones, unas escaleras, creo que eran 42 escalones, y había una diferencia de cotas entre el puente que vemos de la avenida de Santiago de 8 metros. Era necesario buscar un sistema que permitiese mejorar la conectividad. Se pueden ver algunas de las vicisitudes de la obra, desde la construcción del foso, como ya comentaron las personas de la mesa anterior, es un foso de dimensiones reducidas, que tuvieron como parte más interesante la colocación de la estructura metálica, como se puede ver en las fotografías, se pueden ver también un poco los acabados. Y las principales afecciones o los principales problemas que el jefe de obra transmitió fueron los siguientes. Mantener durante un tiempo interrumpida la conexión peatonal entre los dos barrios y hubo incluso un problema, hubo la necesidad de hacer un cambio en el proyecto original
en las cimentaciones, que pasaron de llevar pilotes a no llevarlos. Es por un tema del terreno. Bueno, en cualquier caso, la obra se acabó de una manera también sin problemas prácticamente, y hoy en día los vecinos están bastante contentos con esa actuación. Algunas conclusiones. Pues como ya vengo diciendo desde que empecé a hablar, hay una mejora sustancial en la movilidad peatonal en Orense. Yo creo que eso nadie lo puede poner en duda. Como vecino que fui de Orense, yo creo que es así. Se están renovando espacios urbanos degradados, espacios urbanos que durante muchísimos años nadie se ocupó de ellos. Pienso en la Plaza de las Mercedes, un lugar precioso, en la entrada del casco antiguo, que estuvo mucho tiempo olvidado. Y, como digo, este tipo de intervenciones suponen una mejora muy importante en la calidad de vida de los ourensanos, la humanización de la ciudad de Ourense. Y acabo con esa frase que pone abajo, es: obras son amores y no buenas razones. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues ahora doy paso a Fernando Iturralde García, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Cantabria, con amplia experiencia en gestión de producción, dirección de obra y explotación en empresas del sector de la construcción e infraestructuras. Ha desarrollado su carrera en puestos de responsabilidad técnica y directiva, jefe de obra y de grupo en Construcciones Rubao, director regional de CRC Obras y Servicios y administrador único de Canteras Porte de Mouros. Posteriormente trabajó como ingeniero en Euloge Viñal y desde 2018 es director de producción en Prace Servicios y Obras. Complementa su perfil con formación en gestión, contratación pública, dirección empresarial y prevención de riesgos laborales, incluyendo el programa de desarrollo directivo IS. Cuenta además con experiencia en participación en entidades sectoriales del ámbito de la construcción. Muchas gracias al Colegio Enrique y al Concello Francisco por invitarnos a Prace a esta ponencia. Ahí me hace especial ilusión que mi empresa me eligiera a mí para hablaros como orensano que nací aquí hace 60 años y emigré hace 50. Por lo tanto, Nardiz no me ha dado clase a mí. Debo ser el único de la sala. He tenido dos debilidades. Una, hacer una pequeña presentación de Prace. No podía perder la oportunidad con la cantidad de clientes que tengo aquí, amigos, directores de obra, de daros 4 pinceladas sobre nuestra empresa. Y la otra tentación es extender un poquito la explicación sobre nuestras obras fuera de Orense, si bien la mesa se refiere a las obras de movilidad vertical en Orense, pero aquí tenemos una obra, a pesar de que tenemos muchas más. Mira, Prace es una empresa que se fundó en el año... ¿Aquí? ¿Ahí? Se fundó en el año 12. La verdad es que su fundador está aquí. Yo siempre digo que hay que estar un poco tarao para montar una constructora en el año 2012, cuando lo que estábamos haciendo era cerrar empresas como cosacos. Bueno, pues él la fundó y, oye, son 14 añitos de experiencia. Presumimos de muy pocas cosas, somos bastante humildes, pero de 2 o 3 sí. Queremos ser una empresa amable con los clientes y con los trabajadores. Esto refleja un poquito, pues oye, que desde el principio tenemos un desarrollo más allá de las ISOs que te dan clasificación para hacer obras, bueno, pues planes de igualdad, mejora continua, conciliación familiar, bueno, una serie de cosas que creo que fuera, y aquí hay, quiero pensar, más de 4 y de 5 y de 6 personas que siendo clientes nuestros pueden acreditar que queremos ser una empresa amable. Pero no por eso queremos ser una empresa menos que nadie, ni que no tengamos orgullo o ganas de crecer. Es una empresa eminentemente gallega que tiene 2 sedes, en Ferrol y en Vigo, pero tiene ya oficina en Valladolid y tiene oficina en Madrid. Nos organizamos divididos en 3 zonas, Galicia Norte, Galicia Sur y resto de España. Obras. Ahora mismo tenemos obras en La Rioja, obras en Tenerife, obras en Madrid, Valladolid, León, en toda Galicia, en Sagunto, hemos hecho obra en Alicante, entonces, bueno, nuestro ámbito de crecer no está limitado. Bueno, aquí tenéis la distribución de nuestros clientes y un poco la progresión. La verdad que en el año
Aquí aparece desde el año 17, pero bueno, pues seguramente del 12 al 17 pues empezamos a hacer cositas, cientos de miles. Bueno, el año pasado hemos hecho con más de 200 trabajadores, pues 43 millones de euros, que yo creo que está más que bien. ¿Qué supone que crezcas tan deprisa y te fundes en un año, te fundes, no de fundirte, sino de crearte, en un año tan complicado como el 12? Bueno, pues que tienes que hacer un poco de todo, tienes que ocupar ámbitos del sector que puedas ocupar, ¿no? Una empresa nueva, sin cantera, sin máquinas de asfalto, sin grandes medios para hacer obra civil, pues te vas buscando tu huequecito. Y en ese huequecito que se buscó Prace, pues hay 2 o 3 aspectos donde yo creo que hoy día es una empresa medianita ya, pero bueno, pues especializada, instalaciones deportivas y, entre otras cosas, la movilidad vertical. Nosotros hemos hecho 15 obras de movilidad vertical. Aquí, cronológicamente, entre el año 15 y el 25, en 10 años, aparecen 11 de ellas. 4 no están. Bueno, unas, el fotógrafo debía estar en pandemia y no las hemos puesto en el dossier. Y otras forman parte de obras que no son propias de movilidad vertical. Por ejemplo, pues haces el auditorio del Grove con un ascensor exterior. Haces el mercado de la Madera en Ferrol con un ascensor exterior. Haces el mercado de Monte Alto en La Coruña con un ascensor exterior panorámico. Y bueno, pues aquí la primera es la obra en Juan Ramón Jiménez en Vigo, es un ascensor inclinado, y la otra obra que no está es la continuación de ese ascensor en un ascensor vertical, con una pasarela. Yo creo que ese tipo de obras, como ingeniero, nos dignifica, y como contratista, habéis visto que mi currículum es facilísimo, ¿no? 35 años en la contrata, no hay más. Bueno, no solo, antes hacías mención un poco a nuestro papel, no solo vomitamos hormigón, y estas obras son de aquellas que tienen un plus, son urbanas. Hay que meter una torre metálica de 25 metros en el centro de Vigo por la noche, subirla con 2 macrogrúas, las tolerancias de los ascensores son las que son, el cajón de la rampa tiene que estar perfecto, porque si no los señores de la mesa anterior vienen y no te la instalan. Bueno, yo creo que es algo más que tirar hormigón, tiene un plus de obras urbanas, las ves. Fernando Martínez nos ha hecho una presentación espléndida, me ha ahorrado 3 obras, muchas gracias. Algo voy a decir de los fallos de esas obras porque me pareció súper interesante, pero la obra de la marquesina del autobús en los Castros de Coruña, pues es una preciosidad. Y las 2 últimas, que son del año pasado, yo creo que deben estar por aquí seguramente. Bueno, si no están, es igual. En las que hablabas de los fallos, es verdad, tuvimos que estar en Adelaida Muro, tuvimos que estar excavando hasta con los cuernos, nos tiramos meses en una calle de 5 metros de ancho, con portales a los 2 lados, hubo que mantener escaleras de hormigón a los lados para dar acceso a los portales y debajo de eso meter fenosa, saneamiento y todo lo posible. Bueno, al final se instaló la rampa y la segunda cosa de la que quería presumir es de que somos intermediarios, pero que estamos ahí, porque todas esas llamadas se deben a la impaciencia del mundo en el que vivimos. Los que tenéis hijos, sobre todo pequeños, sabéis que ahora hacen así con el dedo y si no hay lo que ellos quieren se ponen nerviosos. Pues esto pasa lo mismo. Una chavalería le da al botón de parar la escalera y antes de que se rearme y vuelva a funcionar sola y se audite, ya te han llamado 3 señoras. Y el que está, pues es el contratista. O porque estás en periodo de garantía o porque atiendes a tu cliente. Bueno, las garantías cada vez las ofrecemos más tiempo, más largas, pues ahí estamos y en todo caso, pues siempre es a quien se llama. Hubo problemas en esa obra por las pisadas de los botones y hubo problemas en la de los 2 ascensores porque había un problema con las puertas, tampoco venía en el proyecto el reloj para que no funcionara de noche y entonces muchas veces estas cosas están relacionadas con actos vandálicos. Nosotros somos intermediarios, yo creo que la calidad de los elementos mecánicos que instalamos está fuera de duda, tampoco 100% depende de nosotros, lo más que hacemos es una selección entre calidad-precio en función del proyecto que tenemos adjudicado. Pero bueno, la realidad es que sí que estamos ahí para solucionar esos problemas. Más allá de la línea del tiempo entre 2015 y 2025, con las 15 actuaciones, por cierto, el Concello de Vigo tiene 8, de Ourense tiene 8, ha dicho el alcalde, 15-8.
Ojalá lleguéis a los 20 y tantos que proponía el alcalde y estemos nosotros ahí haciendo alguna más. Ejemplos muy rápidos. Las rampas mecánicas de Gran Vía. Bueno, la parte superior de la Gran Vía fue hecha por Prace, ya estaba hecha la parte inferior. Todo lo que habéis dicho conlleva actuaciones, cambio de trafos, servicios, bueno, obras urbanas en el centro, diseño en aquel momento innovador con las cubiertas acristaladas, asimétricas. Bueno, creo que es una obra bonita. Pasas por ahí y sabes que la hiciste, ¿no? Es algo que no queda enterrado. Es bonita. En Valladolid hicimos dos obras espectaculares, que creo que están las fotos después. Y bueno, pues a raíz de eso, técnicamente, pues somos una empresa considerada y este año pasado hicimos en la calle Veleta y en la calle Salud dos ascensores. Antes habíamos hecho las rampas mecánicas, las laderas este y norte de Parquesol. Esto fueron dos obras que sumaban cerca de 10 millones de euros. El barrio de Parquesol en Valladolid es un barrio completamente, yo creo que me oyen bien, completamente elevado. La ladera norte está sobre el estadio de Zorrilla y las dos actuaciones tienen rampa, escalera y ascensor. Además, como se intuye ahí, pues de una urbanización muy importante del entorno, en hormigón blanco, una de las rampas está en viaducto, hicimos una especie de auditorio exterior. Bueno, fue una obra preciosa, donde hubo los problemas que detectó también Fernando antes. Todo está urbanizado y ajardinado y había problemas de tierra o de la posibilidad de que se colara tierra en el cajón. Bueno, pusimos unos muretes de protección. Una vez más estuvimos ahí de intermediarios entre el proyecto, el cliente y los fabricantes de los elementos mecánicos. Unas obras, bueno, salvajes, veis los desniveles, 30 metros, 22 metros. Esas obras yo diría que hay un antes y un después. No fueron las primeras que hicimos, pero sí que por volumen fueron muy importantes. Vigo, un cliente muy habitual, del año pasado también, entre el Colegio Losada y la calle Ramón Nieto. Adelaida Muro, ya la comentó antes Fernando. Todas con cubiertas, yo creo que también lo habéis comentado, un avance importante. Bueno, pues la obra más bonita de las de movilidad vertical de Orense es esta, la de Nicomedes Pastor Díaz. Seguro que porque la marquesina la diseñaron preciosa, atirantada, pero también porque se hizo bien. Fue nuestra primera obra en Orense, espero que no sea la última, y a mí me parece una chulada, la verdad, parece que está bonita. Que no pare la cosa y que sigamos construyendo para vosotros y para la gente, que es de lo que se trata. Y gracias. Muy bien, gracias, Fernando. Bueno, si alguno quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Quería facer un recordatorio, un par de reflexións simplemente polo tema, ahora que se fala tanto de arancel e prioridades, destacar que todas estas obras, igual que se fixo no seu día o Plan de Saneamento de Galicia, estas obras son gracias a Europa. E temos que Europa axuda as humanizacións e axuda a construir en vez de dedicar a armas, como se quere facer hoxe en día. Unha reflexión. A segunda reflexión iría polo tema do halo, que tamén fondos europeos, a súa grande maioría, levou un premio San Telmo e se vai entregar este ano ao halo xunto co dragado da Ría do Burgo. É importante tamén premiar as obras simbólicas e as obras importantes neste país. E por último, a terceira reflexión, que engancha un pouco co que decía Paula Teles, é que na provincia de Pontevedra se inventou xa hai 8 anos e se foron conseguindo, seguindo a filosofía de Tonucci, o grande mestre que fala da infancia e fala das persoas con accesibilidade reducida, pois seguindo a filosofía de Tonucci se dotou a todos os concellos de PEMUS, porque é importante non só que quede nas grandes cidades este sistema que falamos de Europa, sino que chegue a todos os concellos. E con estes PEMUS o que se conseguiu facer e o que se detectou tamén foi a necesidade de traballar na humanización,
pero antes hai que dotar de aparcamentos alternativos, de aparcamentos disuasorios, e a ser posible gratuitos. Por eso eu fago especial mención a isto de que os concellos, para poder humanizar, teñen que dar aparcamentos alternativos. Mais nada. Eu vou ser breve, simplemente felicitar aos ponentes, felicitar ao meu amigo e compañeiro Xavi Prego, porque falo portugués maravillosamente ben. Xa me gustaría a mí falar o portugués tamén como falas ti, pero penso que é moi importante ese sentido humanista que temos os enseñeiros, esa aplicación, e propoño ao meu amigo, alumno e concelleiro tamén deste concello, que nomeen ao meu amigo Xavi Prego concelleiro honorífico do Concello de Ourense. Como no seu día eu fui nomeado concelleiro honorífico por Paco Vázquez, concelleiro na sombra, cando fixemos as actuacións da Coruña. Penso que é moi importante esa conexión de xente que pode aportar a unha cidade co propio concello. A enseñería é esencial para a humanización e a justicia social. Gracias. Sí, bueno, quería hacer un apunte sobre lo que decía sobre el tema de Europa. Yo no sé el caso de otras ciudades, pero bueno, en el caso de Ourense, todas las actuaciones que se han planteado de movilidad vertical fueron previas a la consecución de ninguna subvención. Hay otros ayuntamientos que, en función de que salga una convocatoria o no, pues ejecutan o no nuestro plan, y todas siempre fueron, ya teníamos los proyectos incluso lanzados, licitados, y las subvenciones fueron a posteriori. Y sí, agradeceríamos incluso más aportación, porque realmente estas obras no se hacen gracias a Europa, en el sentido de que, por lo menos en el caso de Ourense, en torno al 75-80% de la financiación es fondos propios del ayuntamiento y un 20-25% es de Europa. Entonces, es verdad que es una ayuda y debería ser mucho mayor, y deberían continuar los programas Next Generation en el tiempo y ser muchas veces más flexibles, porque muchas veces parecen hechos para que consigan devolver la subvención a Europa en lugar de facilitar el trabajo a los ayuntamientos. Solo quería apuntar eso.